Entonces, no quiere decir que Dios te va cada mes mandarte 20 fugas. Pero quiere decir que va a estar atendida todas las necesidades. Dios te compromete a atender. Si tú sacas tiempo, y no estoy diciendo que todo el mundo tiene que volverse pastores o volverse obreros a tiempo completo, porque el mundo necesita también ver al laico lo que los laicos pueden hacer para Dios también. Eso es un testimonio también para el mundo. Pero los laicos son laicos, ocupados en sus cosas y sin embargo tienen visión, y tienen amor, y pueden salir a hacer la obra de Dios. Hay tareas que el laico cumple que el misionero no cumple, no puede. Es que Dios necesita de las dos cosas. Pero lo que tú como laico, que nunca, que la vida para un laico hoy es tan llena de complicaciones, y tan lleno de necesidad, y tan lleno de lucha por vivir, que es muy difícil para un laico alzar sus ojos, porque esa cosa hace que la mirada se encadene. Entonces la persona con mucha facilidad piensa que queda, yo no puedo ocuparme de otra cosa porque estoy ahogado en toda esa cosa. Ah, pero hay que tener fe para alzar los ojos. Aleluya. Hay que tener fe de que hay un Dios fiel, un Dios que no falla, un Dios que usted se ocupa de la cosa de Él se ocupa de la cosa suya. Hay que tener esa fe para arrancar, zafar la visión y zafar el corazón y zafar la voluntad y proyectar no solo la vista, sino proyectar la vida. Es una medida de tu fe en el Señor. Cuando eres capaz de poner sus asuntos personales en manos de Dios, de ocuparse de la cosa de Dios y saber que Dios se va a ocupar de usted y de sus asuntos. El mundo le dirá que tú eres feliciano. El mundo le dirá que usted no ama a lo suyo. Y el mundo le dirá que usted se está ocupando de la cosa, porque eso es el chantaje que Satanás le pone a los hijos de Dios para que no hagan lo que tienen que hacer. Pero usted tiene que negarse a ser chantajeado por los sinvergüenzas de la carne que Satanás quiere usar para hacer que tú no hagas lo que tienes que hacer. Entonces, usted dice la Biblia en el versículo 36, el que sigue recibe salario y recoge. Aleluya. El que tiene visión espiritual y tiene fervor espiritual, candela en el alma, que le lleva a proyectarse, siembra y recoge. Aleluya. Gloria a Dios. Y no solamente recoge almas, y recoge vidas que a través de su vida el Señor ha bendecido y les ha transformado y los ha encaminado. Recoge también bendiciones para ti. Aleluya. Experiencias tremendas. Experiencias. Tú sabes que nosotros podemos llegar a escenificar en nuestra vida experiencias al nivel de los de la Biblia. ¿O ustedes creen que esas cosas terminaron? No han terminado. Donde Dios encuentra las condiciones para hacer esas cosas, las hace. La vida tuya puede llegar en el escenario en que Dios hace cosas al nivel de las cosas que Él hace en la Biblia. Entonces dice el Señor una cosa
tan monumental que a veces no la creemos. Porque Dios, la Biblia dice una pila de cosas que nosotros engavetamos porque desde que eso no puede ser. Pero no hay nada que Dios dice que no puede ser. Y Él dice, las cosas que yo hago, ¿las harán qué? Ustedes también. Y mientras que yo estoy sofocado con eso, yo hacer lo que tú haces, dice Él, y mayores. Todavía estoy noqueado con lo primero. Estoy noqueado. Yo hago lo que haga y después oigo, y más. Y yo digo, oiga, el Señor me quiere dejar sin sentido. Bueno, ¿usted lo cree, hermano? ¿Usted lo cree? Ahora, yo al principio no pude acomodar la segunda parte. La primera parte me noqueó. En la segunda, yo tuve un buen tiempo tratando de acomodar eso. Y un día llegué a pensar, bueno, no mayor en calidad, sino mayor en cantidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo limitaba su esfera de acción. Pero ahora, ¿cuál es el cuerpo de Él? Todos nosotros. Y a través de ese nuevo cuerpo que somos todos en el mundo, se ha llegado a ampliar la esfera de acción de Él. Y Él puede hacer una mayor obra a través de nosotros. Aleluya. Entonces no es mayor en cantidad, sino a mayor en el alcance de lo que se puede hacer a través de su nuevo cuerpo que es la iglesia. Quiere decir que si somos el nuevo cuerpo de Cristo, todo lo que hizo Cristo se puede repetir a través de nosotros. ¿Qué te parece? Si somos el nuevo cuerpo de Cristo, todo lo que hizo Cristo se puede repetir a través de nosotros. La vida suya puede ser campo de la operación de Cristo, continuando las mismas cosas que Él hacía antes de la cruz. Continuar esas mismas cosas en la vida tuya, en la vida mía, en la vida de la iglesia. Entonces, recogemos no solamente almas, recogemos no solamente vidas transformadas, recogemos experiencias celestiales, experiencias que no pertenecen al mundo natural o al mundo humano secular, sino experiencias que son celestiales. Entonces, cuando una iglesia vive en ese nivel, donde estamos dando todo lo que podemos, Dios nos está ayudando a recoger cosas celestiales, experiencias celestiales. Cuando un alma penetra en la iglesia, ese ambiente está en candela. Una iglesia que está teniendo experiencias celestiales está en candela, hermano. Ese avivamiento no es una batería que da picazón en el pie. Eso no es avivamiento. Avivamiento no es alguien obrando milagros y lo más corriendo a ver. Avivamiento es el cielo bajando a la tierra. Y las experiencias de la iglesia llegando a ser no experiencias terrenales, sino experiencias celestiales. Y entonces la iglesia está en candela, están en llamas. Y todo aquel que llega siente aquella llama. Y déjeme decirle que cuando una iglesia está en llamas así, la gente al entrar ya están medio convertidos. Sí, señor. Ya nada que entrar están medio convertidos con aquel. Al sentir lo celestial ya saben que eso no es terrenal.
entonces está medio convertida ya. Nada más tiene que decirle, esto es por esto y esto y esto y esto, y dice, dámelo, quiero, como la mujer. Ya como encontrarse con Cristo se entera que el ambiente del cielo. Nada más estaba decir, mire, esto, dice, dame ese agua. Esa es la clase de poder la iglesia puede llegar a tener. Si empieza a recoger de verdad el cielo. No tenemos visión, tenemos recogidas de la tierra y del cielo, almas en la tierra y experiencia del cielo. Se forma algo tan maravilloso en el seno de la iglesia, que la iglesia llega a tener un poder y una influencia sobre su alrededor que hace que no hay nada en esta tierra que pueda ejercer la influencia que la iglesia es capaz de hacer cuando se proyecta en el espíritu en la forma en que se debe proyectar. Entonces, la siega es algo que se espera, ¿verdad? No es algo que usted siembra y después espera la siega. Y nosotros tenemos que aprender esa paciencia, porque a veces queremos cegar y queremos sembrar y cegar a la vez. Entonces hay dos grandes errores que la iglesia cometen. Quieren cegar sin sembrar, o cegar lo que otros están sembrando, y otros que quieren que al cegar, al sembrar, inmediatamente pueden cegar. Tú no sabes por qué la iglesia no gana más almas. Porque habla una persona y al no ver la persona cae de rodillas inmediatamente y yo me entrego. Entonces la abandona. Entonces, ¿quién es el que va ganando más gente? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová vienen, hicimos una palabra y se da. Y no se preocupan de que tú no reaccionas. Vienen otro día, hicimos otra vez. Vienen la otra semana y vuelven a hacer. Y vienen con un cubo de agua y echan agua. Y vienen otro día con un cubo y echan más agua. Y vienen con un coso de fertilizante y echan fertilizante. Y ahí están ellos hasta que un día logran que la persona dice, ay, yo quiero ser uno de ellos. Yo me pregunto por qué la gente con la doctrina equivocada tiene la actitud correcta. ¿Y por qué la gente que tiene la doctrina correcta no puede tener la actitud correcta? Ahora, yo pienso que Dios quiere que tengamos visión, que esta visión nos da pasión y que esa pasión no llega a un grado, no solamente llega a un grado donde podemos proyectarnos, sino también nos llega a un grado donde podemos proyectarnos con paciencia, de tal manera que las dificultades de la siembra y lo prolongado de la siega no nos desespera. Que las dificultades para sembrar no nos acobardan y la prolongación de la siega no nos agota, porque la pasión es tan fuerte. Cualquier dificultad en la siembra nos mantenemos allí sembrando.
Y aunque se prolonga la reacción de la gente, no abandonamos, sino seguimos hasta lograr que la gente reaccione, que se prenda en ellos la palabra de Dios, se prenda en ellos la visión de su necesidad, despierta en ellos el sentimiento de que tu corazón pertenece a Cristo, que llegan a experimentar la salvación y la redención que nosotros estamos experimentando y disfrutando en Cristo Jesús. Entonces, dice en el versículo 38, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labraste, otros labraron, pero vosotros habéis entrado en sus labores. Y dice en versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y dice en versículo 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Observa eso. Jesucristo con hambre ganó una mujer. Ganó la ciudad la ciudad en la cual vivía la mujer. Varios. Dio un reto misionero a sus discípulos. Y estoy seguro que los impactó para una vida de más misión y más pasión, más protección. Y dice, al final ganó mucho más gente. Ganó mucho más gente de lo que él ganó. Todo eso con hambre. Aleluya. Nosotros tenemos muchos tipos de hambre terrenal. Hambre del cuerpo, hambre de ver cosas logradas en el matrimonio, hambre de ver cosas logradas en el hogar, hambre de ver cosas logradas en los hijos, hambre de ver cosas logradas en el bolsillo, hambre de ver cosas logradas en lo que es los alfolíes de la casa. Hay muchas cosas que tenemos hambre de verlo. Lo bonito es que con ese hambre que usted tiene, puede tener otro hambre que le lleva a que Cristo pudo lograr todas esas cosas teniendo ese hambre. Y no deja que Satanás te diga que tú tienes que tener resuelto todas esas cosas para que Dios te usa. Tú puedes tener todas esas cosas y sin embargo tener una visión tal y una pasión tal y un apremio tal que con esos hambres que tú tienes, el Señor no obstante está usando su vida de una manera poderosa. Entonces, finalmente, usted, la visión misionera, la visión celestial es una visión del corazón espiritual, es una visión del campo, una visión de la realidad como campo misionero, de la realidad circundante como campo misionero, es una visión del plan celestial. Entonces, en Hechos 16,
Hechos 16, versículo 9 dice así. Y le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir. Y vamos a leer en el 26:19. El 26:19. Ahora, una visión celestial es una visión que parte de Dios. Viene de Dios. Y es una visión que nos muestra no solamente la necesidad de la tierra, sino el plan de Dios para la tierra. Así que cuando empezamos a recibir la óptica divina sobre las cosas de este mundo, esta óptica divina nos hace ver esas dos cosas, nos hace ver la necesidad del mundo, la condición real del mundo, y nos hace ver el plan de Dios delante, frente a esa situación del mundo. Entonces, la visión celestial, al enfrentarnos con la óptica divina, y esa óptica nos enfrenta con la necesidad, la realidad que nos rodea, y nos confronta con el plan de Dios para esta realidad. Este nos enfrenta también a una imperativa misionera. Una imperativa misionera es un llamado de parte de Dios a vivir en función de ese plan, vivir en función del plan de Dios. Entonces, vemos al apóstol Pablo que dice: se tira a dormir. Muchos de nosotros nos dormimos pensando en lo que vamos a hacer el otro día, el trabajo que voy a realizar para atender los problemas de la casa, los problemas económicos. Pero Pablo se tiró con su corazón sintonizado con el cielo, y Dios le transmite a él la visión de Macedonia. Le muestra la necesidad de Macedonia y muestra a él el clamor
de las almas de Macedonia. Ven y ayúdanos. Y dice la Biblia una frase sumamente importante. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir. Es decir, aquel llamado fue una imperativa para su vida. Una imperativa. En cuanto viéramos, procuramos partir. Quizás algunos de ustedes han escuchado muchos mensajes que le ha hecho coquilla en la mente. Quizás muchos de ustedes en este momento han llorado ante el contenido de aquellos llamados misioneros que ustedes han escuchado. Quizás en distintos momentos usted ha pensado que bueno sería si yo pudiera proyectarme así o proyectarme acá. Pero hasta que eso no llegue a ser una imperativa para su vida, usted no va a partir. Eso tiene que llegar a ser una imperativa. Cuando la intensidad de la visión, la intensidad de la pasión, la intensidad del apremio llega a un límite, usted tiene que partir. Cuando dice enseguida que partimos, pudiera haber muchos de ustedes que están aquí que son un Pablo en embrión, o que son una Eunice en embrión, pero que lo que está amarrando que este Pablo, este Eunice llega a su pleno florecimiento en su vida es que todavía no hay esa intensidad de visión, esa intensidad de pasión, esa intensidad de apremio para que usted diga enseguida voy a partir. Pero tiene que llegar a eso donde usted parte, porque ha llegado a ser un apremio en su corazón. Ahora dice el apóstol Pablo en Hechos 26, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde, entre tanto que uno no obedece, está en rebeldía. Cuando uno puede recibir un llamado de Dios y permanecer inactivo, y permanecer sin actuar, sin partir, sin proceder, hay una rebeldía al llamado. No toda rebeldía es rebeldía hostil. Hay rebeldía que no es hostil, sino es circunstancial. No puedo ir por esto, no puedo ir por lo otro, no es que ¿quién es él para mandarme a mí? No, eso lo hace un pecador. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo para estarme mandando a hacer nada? Esa es la rebeldía del mundo. ¿Cuál es la rebeldía de los hijos de Dios? La rebeldía circunstancial. No puedo ir por esto, no puedo ir por lo otro. Yo sé, yo voy a ir, pero todavía, porque mire que tengo esto, tengo lo otro. Esa es la rebeldía santa, la rebeldía piadosa. Ahora hay mucha obra misionera alrededor del mundo, millones y millones de cristianos que están siendo inmovilizados por la rebeldía piadosa. No están en contra de Dios, ni en contra del Evangelio, ni en contra de Cristo, ni en contra del Espíritu Santo, ni en contra de la obra misionera. Al contrario, se derriten con esa. Pero sencillamente están inmovilizados
por la rebeldía piadosa. Eso es bueno, me interesa un día de eso, pero ahora en este momento no puede ser. Pero ahora dice Pablo, no fui rebelde a la visión celestial. Estoy viendo la cosa desde la óptica divina y no terrenal y no humana. Estoy viendo que la situación y la condición en que está la humanidad y está en las almas, estoy viendo que Dios tiene un plan que es efectivo y que... No fui rebelde, dice Pablo. Ahora, en Isaías 6, desde el versículo 1 al 4, que la visión celestial es una visión de la persona de Dios. Una visión de la persona de Dios. Dice, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Cuando usted ve a Dios como tiene que verlo, como Él es en realidad, usted va a verlo a Él como supremo. Y no solamente sobre el mundo, sino sobre usted. Lo va a ver supremo sobre el mundo, lo va a ver supremo sobre usted, y lo va a ver supremo sobre las circunstancias. Aleluya. Él está por encima del mundo, está por encima de él, y Él está por encima de las circunstancias. Así que hay una fuerza liberadora en una visión celestial. Porque mientras que tú estás mirando las cosas, mirándote a ti mismo y mirando las cosas que te rodean, está amarrado. Pero cuando usted ve a Dios por encima del mundo y por encima de usted y por encima de las circunstancias, de las realidades negativas que usted está mirando, se siente liberado porque está viendo a un Dios que está por encima de él. Que Él puede más que tú, Él está por encima de ti, entonces Él puede más que tú. Está por encima de las circunstancias. Así que nada, no hay ninguna circunstancia en la cual Él no puede actuar eficazmente. Entonces nada más necesita con quién actuar. Está por encima del mundo, está por encima de ti, tiene más alcance que tú, está por encima de las circunstancias, no hay ninguna circunstancia que le pueda desafiar. Entonces nada más necesita con quién actuar. Entonces, usted tiene una visión celestial, tiene una visión de Dios, su superioridad y su preeminencia y su supremacía por encima de todo. Y eso libera tu espíritu, libera su fe, libera su alma. Pero dice en el versículo 5 que hay también la visión de Dios, te da una visión de ti mismo y da
una visión de la realidad que te rodea. La visión celestial le da una visión de Dios, pero también le da una visión de ti mismo y de la realidad que contextualiza su existencia. Entonces me dice, ay de mí. Ese ay es un ay de contraste, ¿verdad? Cuando uno se ve en un contraste desfavorable para uno, este produce un ay. Cualquiera de las mujeres que están presentes, si te sacan detrás del fogón y la cocina con la ropa llena de grasa o llena de humo o cualquier cosa, porque está en la batea o está en el fogón, y te hacen así y te dejan caer en una boda esplendorosa en el medio de la boda con la novia vestida de gala y todas las damas y todos los galantes vestidos a lo mejor, y tú te hacen así, pagan el dedo en el medio. ¿Qué hace la mujer? El contraste en la cual ella se siente le arranca un aire. Es imposible alcanzar una visión celestial sin que ella arranca un aire de su corazón. Porque la visión celestial siempre va a hacer contraste en tu realidad y la realidad de tu mundo. Dice, ay de mí. Y no solamente dice ay de mí, sino dice ay de la gente que me rodea. Ay de esta realidad, esa gente que está en torno a mí. El contraste con la santidad de Dios, la santidad del cielo, la santidad de esta vida que fuimos destinados a vivir por Dios y que estamos viendo otra vida totalmente distinta. La santidad de lo posible que no pudo ser por causa del pecado. La santidad de ese llamado a esa vida tan excelente, tan maravilloso, que el mundo no puede ni creerlo ni imaginarlo, porque el pecado le ha hecho la mentalidad tan ciega. Y usted está viendo todas esas cosas y usted dice ay de mí y ay de mi alma. Pero muchas veces ese ay trae depresión. Y ese ay trae desaliento. Y ese ay trae a veces un derrumbe psicológico. Porque hay personas, después de ver la gloria de Dios, empiezan a ver la escoria del mundo. Y es tanta la escoria que empiezan a ver, porque la visión espiritual hace que la persona ya no es como antes, que no veía la cosa. Empieza a ver la cosa. Y hay cristianos que pasan por esa etapa, que se convierten en todo el cielo y toda la gente son querubines y toda la gente son serafines. Pero cuando empieza a crecer en visión espiritual, empieza a penetrar más allá de la apariencia y entonces empieza a decir, ay, empieza a ver que fulano que parece un angelito, tiene esto, y mengano que parece esto y lo otro, tiene esto y lo otro, y empieza a ver que antes yo veía todo como un Martín de Rey, antes de que me dio la paz, y ahora lo veo todo como Martín de Rey después de meter la paz. Entonces, ay, ven la sala caída. Hermano, hace tiempo que no has visto la iglesia, no te he visto en la iglesia. Sí, hermano. Yo tengo un dolor de cabeza. A la caída. La visión espiritual a veces trae depresión, a veces trae desánimo, a veces trae desencanto, porque la persona que crece en la visión espiritual se sale de la ingenuidad de la niñez, sale de la ingenuidad infantil
y empieza a ver las cosas como son. Y hasta en la misma iglesia, no solamente en el mundo, en la sociedad que le rodea, en su casa, dentro de la iglesia empieza a ver cosas que antes en su ingenuidad no las veía y ahora lo empieza a ver. Y entonces, ¿qué es esto? ¡Ay! Porque a veces creemos que la iglesia es un cielo. Que es un cielo metido dentro de un hospital. Aleluya. Usted sabe que en un hospital hay quien se está recuperando, hay quien ha recuperado y hay quien está en camino, hay quien está desahuciado. Entonces, la ingenuidad es no saber que la iglesia es un hospital, donde la gente, hay quien está en el hospital porque no son pacientes, son obreros de la salud, ministrando. Hay gente que está ministrando a los que están enfermos, hay quien está de alta y hay quien está curándose y que está muy bien. Entonces, cuando tú empiezas a ver las realidades, empiezas a debe comprender que ahora el próximo paso es pasar a ser un obrero de la salud. Aleluya. Pasar de a ser un obrero de la salud, o enfermero o médico, o especialista. Hay que son enfermeros, hay que son técnicos, hay que son médicos y hay que son especialistas. Mejor especialista, así puede dar paseo por otros países. Ahora, entonces, mientras que Isaías dice, ay de mí, entonces eso dice, ¿quién enviaré? Necesitamos médicos, necesitamos enfermeras, necesitamos obreros de la salud. ¿Quién dirá que aquí estoy? Si usted no ve que en el mismo hospital donde está tanto enfermo están los obreros de salud, usted se va a llegar a desarrollar una patología psicológica. Lo que te va a salvar de una patología anímica, de una patología psicológica mirando tantos enfermos, es que usted ve qué tú puedes hacer. Aleluya. Y cuando usted empieza a ver que hay una vocación que usted puede después desempeñar, que usted puede ministrar, que Dios tiene un plan para la transformación de la humanidad y para la transformación de la propia iglesia, y que se le encuentra obreros que se consagran, que se ponen en sus manos, se va a levantar un ministerio que ministra la necesidad dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Y entonces ya tu ay se transforma en heme aquí. Gloria a Dios. Su ay se transforma en heme aquí. Ahí es donde viene la salud mental. Ahí es donde viene otra visión diferente. Ahí es donde viene un ánimo diferente. Ya no el ay aquel, sino envíame aquí, aquí estoy, me pongo en tus manos, lléname de su poder, lléname de su espíritu, lléname de visión y de pasión y muéstrame lo que tengo que hacer, dame la capacidad de hacerlo. Y ya usted tiene ahora un proyecto, ya usted tiene un ministerio, ya usted tiene una finalidad para la cual vivir. El cristiano que no desarrolla una visión celestial, cuando empieza a ver las realidades de su casa, cuando empieza a ver las realidades de su barrio, cuando empieza a ver las realidades de su pueblo, las realidades del mundo, las realidades de su iglesia,
de aquella gente en su iglesia que no están como tienen que estar, se deprime, se desilusiona, se desanima, se tira en el suelo con las alas caídas. Pero el cristiano que escucha aquí en Dialé, tengo un plan, tengo un propósito, tengo los medios para cambiar la realidad negativa en positiva, nada más necesito personas que se pongan en mis manos, ¿quién enviaré? Y la persona responda el llamado de Dios. Entonces la psicología negativa se transforma en una psicología positiva, el ánimo se levanta, la persona pone metas y se siente ahora convocado a una administración eficaz en medio de la necesidad que le rodea. Entonces dice que Isaías dice, heme aquí, envíame a mí, en el versículo 8, después que oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién iré por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendéis. Engruesa el corazón de este pueblo, agrave su oído y ciego sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierte y haya para él sanidad. A mí me llama la atención que Dios nunca es un Dios charlatán ni demagogo. Hay gente que trata de atraer a la gente poniendo a la gente de una forma, el evangelio de una forma engañosa. Todo va a ser color de rosa, usted va a apuntar un texto de la Biblia y esto va a ser así como dice, y todo va a ser positivo, el pensamiento positivo. Cristo nunca presentó el evangelio así. Él siempre era realista y planteaba a la gente la cosa tal como que es. Es decir, yo te voy a enviar como ovejas entre lobos. Él decía, los enemigos de Dios van a ser de su propia casa. Él decía, usted me está esperando que esto va a marchar a petición de boca, pues mire, yo soy que soy el principal, no tengo dónde poner mi cabeza. Y él le decía, el que quiere venir de poca, no. Jesucristo no era de los que estaban pintando esos cuadros líricos que la iglesia, los pastores ahora están pintando a la gente para atraerlo. Él decía la cosa. Entonces ahora él llama a Isaías y dice, ¿quién enviaré? Pero él no dice a Isaías que cuando él va, todo el mundo le va a aplaudir y decir, oiga, qué gran siervo de Dios, mire qué mensaje. Entonces no, él dice, tú te vas a ver en mente de gente, en medio de gente que oye, que escucha y que no oye, que ven, que no entienden nada, que tienen sus corazones endurecidos, engrosados. Es decir, yo les voy a enviar a una tarea donde va a pasar trabajo. Este te suena al evangelio que están predicando por ahí en la iglesia, ¿no? Ese no es el evangelio que le están predicando ahí. Es la forma en que Dios trata con el ser humano, siempre con la verdad en la mano. Yo les voy a enviar, pero ustedes van, yo les voy a enviar a un trabajo difícil. Y mucha gente que usted va a ganar, primero le van a pedir la cabeza. Y muchas de las cosas y la transformación que va a ocurrir en las vidas y en las personas va a ser después que le traicionan y después que le pisotean.
Porque la gente no tiene vocación para alcanzar lo espiritual de un golpe. Usted llega a presentar lo espiritual a la gente y se queda. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué te dice? Primero te reversan para después entender. Entonces el obrero espiritual a veces camina un camino solitario. Jesucristo estaba rodeado de seguidores y ninguno lo entendió, porque él estaba a un nivel espiritual, ellos estaban a un nivel carnal y las cosas espirituales no la entendían y no lo podían entender antes de Pentecostés, porque no había cruz para lavar sus corazones. Y él estaba solo, acompañado y solo. Y a veces hay quien se cree acompañado y está solo. Porque tiene gente. ¿Quién le dice tener gente alrededor es ser acompañado? Si esa gente está en otro mundo y tú estás en otro mundo, tú estás en el mundo espiritual, los demás están en el mundo carnal. Y te rodean, pero estás solo. Tú sabes qué fue lo que hizo a Cristo saber que estaba solo. La cruz. Cuando llegó la cruz, se presentó la realidad. Todos los demás estaban, él se cree que estaba lleno de gente, y cuando apareció la cruz, ¿cómo estaba? Pero tú crees que Cristo sabía que estaba solo cuando llegó la cruz. Él sabía que estaba solo todo el tiempo, porque él decía, van a desparramar las ovejas, de nuevo va a llegar el momento en que yo voy a estar solo. Él lo sabía que estaba rodeado de gente, pero en realidad sabía que estaba solo. Entonces, y él sabía que el único remedio de eso es lograr que todo el mundo entre en el mismo mundo donde él está. Aleluya. Las únicas personas que te pueden acompañar son los que suben a tu mundo. Aleluya. Las únicas personas que te pueden acompañar son las que suben a tu mundo, los que están controlados por su ego y controlados por su carne y controlados por este mundo, nunca te podrán acompañar, aunque quieran, porque no creo que Pedro no lo quería. Es que sencillamente para poder acompañar a Cristo tenía que salir del mundo donde estaba al mundo en que estaba Cristo. Él dijo que no moría, quedaba solo. Ahí está. Hermanos, cuando usted está trabajando en una casa culto, cuando usted está trabajando en una iglesia o un campo misionero, no te ilusiona con esa persona que usted está trabajando que te van a acompañar. No te van a poder acompañar. Va a tener que pasar trabajo. Hazte la idea que va a tener que sufrir y te va a dar lágrimas, porque estas personas te van a pagar mal antes de que puedan pagar bien. Te van a crucificar antes de que te puedan escuchar y entender. Y van a acabar contigo. Y es lo que Cristo quería decir cuando Él decía, ustedes me van a tener que comer, me van a tener que beber, para que puedan llegar a vivir. ¿Cómo usted saca alimento del pan? ¿Cómo? Machacándolo. ¿Y cómo usted saca los nutrimentos del jugo? Tragando. Dice que ustedes me van a machacar en la cruz y van a derramarme sangre, porque ustedes
el contenido espiritual de mi vida, el contenido espiritual de mi mensaje, el contenido espiritual de las cosas que yo represento, de mi mundo en que vivo yo, no van a poder entenderlo hasta que la sangre de la cruz no lava su corazón y no llega a humillarse delante de Dios en arrepentimiento, y llega el Espíritu Santo a sus corazones para que asoman al mismo mundo en que vivo y empieza a entender las cosas que yo entiendo y empieza a comprometer su corazón con las cosas con que estoy comprometido. Entre tanto, van a ver, van a mirar y no ver, van a oír y no entender. Entonces quiere decir, hermano, que la visión celestial no es fácilmente asimilable por la gente que están en la carnalidad, que están en la mundanalidad, que están en el egocentrismo. Él no lo puede hacer. Tenemos que hacer trabajo para lograr que la gente se vaya trasladando de ese mundo a ese otro mundo celestial. Estamos presentando un plan de Dios de trasladar a la gente de un mundo carnal, ambicioso, secular, a un mundo espiritual. Pero la gente entra en otra visión, otra motivación, otro estilo de vida. Y tenemos que estar dispuestos a pasar. Usted es cristiano, merengue, usted no puede, no va a poder. Los merengues no sirven para eso. Él creció una familia, una crianza muy buena, con modales muy fina. Usted quiere entrar de misionero con esta finura, con esta finura. Déjeme decirle que usted va a poder ser misionero con esa finura. Esas modales. Alguien no se trató con las modales que todo está haciendo. ¡Ay, pero mire lo que me digo! ¡Ay, pero mire lo que me digo! Así tú no puedes ser misionero, ni andar con visión celestial, ni ser un guerrillero del reino de Dios. No. Está muy buena esa finura que te dieron en la casa, y esta finura en tu familia, donde todo era tan pulcro, todo era tan así, pero si tú vas a llevar gente de un mundo a otro mundo, y va a estar hablando de cosas celestiales, espirituales, que no entienden nada, y algunos, porque salieron de la universidad, dicen, mire lo que dice, es porque mire, este hombre empieza a analizar lo que tú dices a partir de las categorías intelectuales de la universidad, y no entienden nada, y creen que ellos saben mucho. Y en vez de sentarse a que Dios les enseña, empieza a aplicar sus criterios que la gente del mundo le ha enseñado. Y entonces menos entienden las cosas de que estoy hablando. Entonces, todas esas cosas van a tener que pasar. Pero dice la Biblia, gracias sea a Dios que nos da la victoria de día en día. Las mismas lágrimas que usted derrama, las mismas sangre que tú derramas, las mismas heridas que tú decides, va a abrirle los ojos. Aleluya. Empiezan a asimilar por tu vida. Entonces, si tú te reaccionas por la forma en que la gente reacciona a ti, a tu mensaje, y tú empiezas a cobardarse, entonces estás privando las almas de la vida que le va a convencer. Estás privando las almas de esa vida que le va a convencer. Entonces tú tienes que persistir a pesar de demostrar la vida espiritual que tú estás predicando. La vida espiritual que estoy predicando hay que demostrarlo, porque es la demostración y la predicación en conjunto la que convence.
Entonces, dice el Señor que usted se va a enfrentar con gente que agrava su oído, que mirando no ven, que ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad. Versículo 11. Isaías se asusta. Se asusta cuando oye eso y dice en el versículo 11, ¿hasta cuándo, Señor? Oiga, Señor, apretate. Apretate, Señor. Estas son las perspectivas del campo misionero que tú me estás diciendo. ¿Y hasta cuándo tengo que aguantar todo eso? Y entonces el Señor le dice, versículo 11, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que tus ciudades están asoladas y sin moradores, y no hay hombre en las casas, y la tierra esté hecho un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedara aún en ella la décima parte, esta volverá